Bueno, entonces ahora para terminar esta parte de los datos, perdón, de las medidas de dispersión, vamos a ver el ejemplo para los datos agrupados. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta en datos agrupados es que todos los cálculos se hacen en las tablas, ¿verdad? Entonces, para evitar cometer errores y para que sea más organizado el trabajo, entonces hacemos los cálculos dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo que dice la distribución de frecuencia siguiente representa los puntajes obtenidos en una evaluación del desempeño aplicado al personal técnico de un centro de salud. El puntaje máximo en la prueba es 50. Calcule la desviación media, la varianza y la desviación típica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya una tablita, ¿verdad? Donde están ya en la primera columna, que está aquí, que ustedes pueden ver, entonces tenemos el desempeño, ¿verdad? En realidad son los puntos que han obtenido las personas. Es una distribución para datos agrupados, tenemos intervalos, ¿verdad? Del 2 al 16, del 17 al 21, del 22 al 26, del 27 al 31 y del 32 al 36, ¿verdad? Entonces, estos son nuestros intervalos. Y aquí tenemos la cantidad de personas que obtuvieron estos puntajes, ¿verdad? Y estos vienen a ser la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, de 2 a 16 son 4 personas que obtuvieron ese puntaje, de 17 a 21, 8 y así sucesivamente, 15, 23, 10 y en total fueron, o sea que realizaron esa encuesta o esa prueba 60 personas. Entonces tengo los intervalos con su respectiva frecuencia absoluta. Entonces a partir de ahí, de estos datos, yo tengo que calcular desviación media, varianza y desviación típica. Entonces vamos aquí, traigo la tabla nuevamente y le agregué ya la marca de clase, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan en las fórmulas de la desviación media y de la varianza específicamente para datos agrupados, aparece siempre la X, ¿verdad? Y para datos simples también. Pero ¿qué es el problema? Que para datos simples cada uno de los valores que tenemos es X, ¿verdad? En cambio, para los datos agrupados, la X es marca de clase. Entonces, necesariamente tengo los intervalos y tengo la frecuencia absoluta, pero necesito la marca de clase. ¿Y cómo se calculaba la marca de clase? Se sumaban los límites inferior más superior y se dividía entre 2. Entonces aquí es 12 más 16, que es 28, y 28 dividido 2 da 14. ¿Verdad? 17 más 21 dividido 2, ¿verdad? Entonces aquí 17 más 21, 38 dividido 2 da 19. Y así sucesivamente. Y fíjense que siempre repitiendo y aprovechando para repasar lo que ya habíamos visto, que las marcas de clase son simétricas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Los resultados siempre corresponden a intervalos que son iguales. Fíjense aquí, entonces el ancho del intervalo posiblemente es 5. Del 12 al 16 hay 5 números, 12, 13, 14, 15, 16. Y eso se refleja en la marca de clase. 14 más 5, 19 más 5, 24 más 5, 29 más 5, 34. Entonces quiere decir que estos intervalos se hicieron súper bien, están en forma simétrica. Estamos. Ok, entonces tengo ya marca de clase. Y ahora voy a ir viendo qué es lo que me pide el problema. El problema me pide calcular la desviación media. Entonces tengo la fórmula de la desviación media. Aquí entonces tengo que escribir mi fórmula. Yo siempre les recomiendo eso, ¿verdad? De que una vez que tenemos los datos, ¿verdad? O sea, los primeros datos, escribimos la fórmula de la incógnita. ¿Qué es lo que queremos calcular? Y ahí vemos en la fórmula qué datos a más necesitamos y qué ya tenemos. Entonces eso es lo que nos sirve, ¿verdad? Hay que seguirle a la fórmula nada más en estos casos. Entonces la desviación media es igual a la sumatoria de valor absoluto de x menos media por frecuencia absoluta dividido el total. Entonces vamos a ver qué ya tenemos. X, que viene a ser marca de clase, tenemos todas las marcas de clase. Menos la media. ¿Tenemos la media de este conjunto de datos? No. Entonces tenemos que calcular la media. Es un dato que no tenemos. Ok. Por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta está aquí. Entonces tenemos la frecuencia absoluta.
dividido n, y n es total de datos. Y en este caso, nuestro total de datos es 60. Entonces aquí de toda esta fórmula, lo único que no tenemos y que tenemos que calcular para poder aplicar la fórmula es la media. Entonces vamos a calcular la media para datos agrupados. La media para los datos agrupados dice que es la sumatoria de f por x, frecuencia absoluta por marca de clase, dividido el total. Entonces aquí, fíjense, tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la marca de clase y tenemos el total. Vamos a hacer este cálculo de la parte de arriba, vamos a hacer también en la tabla. Entonces aquí agrego una columna más y ya tengo f por x. Entonces voy haciendo aquí 14 por 4, 56, 19 por 8, 152, 24 por 15, 360, 29 por 23, 667, 34 por 10, 340. Sumo todo aquí mis resultados y obtengo 1575. Y entonces aquí puedo aplicar la fórmula. Sumatoria de f por x son todos estos y la suma al final es 1575. Dividido el total que es 60. Entonces tengo que la media es 1575 dividido 60. Y ahí obtengo que la media es 26,25. Entonces ahora ya tengo todos los datos que necesito para aplicar esta fórmula. Pero ¿qué tengo que hacer? Dice valor absoluto de x menos la media por la frecuencia. Esta parte de arriba, este cálculo de arriba, puedo hacerlo también en la tabla. Entonces voy a agregar una columna más a mi tabla y voy a tener x menos la media por la frecuencia. O sea, x menos la media en valor absoluto por la frecuencia. Y ahí voy a obtener estos valores. ¿Qué fue lo que yo hice? Hice esto, ¿verdad? 15 que es, perdón, x que es 14 menos la media 26,25 en valor absoluto y el resultado se multiplica por 4 y de ese resultado me salió 49. Luego la misma cosa para el siguiente, x 19 menos 26,25 es igual y el resultado se multiplica por la frecuencia absoluta que es 8 y de ahí voy a obtener este 58 y así sucesivamente cada valor y al final sumo todo esto y obtengo 281,5. Este 281,5, este resultado que me salió aquí, es esta parte de arriba de la fórmula, ¿ya? Directamente. Entonces aquí, siguiente paso es solamente ya reemplazar todo esto, ¿verdad? Esta parte de la fórmula se resume en este valor, 281,5 dividido total de datos que es 60. Y al hacer esta división entonces obtengo que mi desviación media es 4,691. ¿Está? Entonces, fíjense, los cálculos hicimos todito en la tabla y los resultados nomás ya traemos aquí para cargar en nuestras fórmulas. Entonces, si no voy a hacerlo en la tabla, ¿qué va a ocurrir? Que tengo que escribir todito aquí y corro el riesgo de que se me pierda algún dato. Entonces, hacerlo en la tabla es mucho más práctico. Bueno, entonces tenemos ya la desviación media. En este problema también pedía que calculemos la varianza. Entonces traigo aquí la fórmula de la varianza. S cuadrado, que es varianza, es igual a la sumatoria de x cuadrado por f dividido n menos la media al cuadrado. Esta es la fórmula de la varianza para los datos agrupados. Entonces aquí miro nuevamente qué datos ya tengo y qué me falta calcular. X al cuadrado, yo tengo la x. Ahora tengo que elevarla al cuadrado, eso es lo que me falta, ¿verdad? Por frecuencia absoluta está aquí, ¿verdad? Dividido n, que está aquí, que es 60, menos la media al cuadrado. Y la media también ya tengo aquí 26,25. Entonces lo que me faltaría es elevar la x al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia absoluta. Entonces eso también voy a hacer en la tabla y acá agrego una columna a más. Y ahí tengo x al cuadrado por f, ¿verdad? Que sería la parte aquí de arriba. Entonces lo que voy haciendo es 14 al cuadrado por 4, 784. Luego 19 elevado al cuadrado por 8 y da 2888. Fíjense cómo los números van siendo grandes aquí. Y es porque esta marca de clase que va aumentando, obviamente se va elevando al cuadrado, por lo tanto va saliendo más grande y a la par también
se va multiplicando por la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos la sumatoria de x al cuadrado por f, sumamos todo esto y tenemos 43.215, que viene a ser la parte de arriba. Y acá aplicamos la fórmula. Entonces, ese cuadrado es 43.215 dividido 60, que es el total, menos la media al cuadrado, que es 26,25 elevado al cuadrado. Y aquí se resuelve primero la división y el resultado de la división se le resta la media al cuadrado y sale como resultado 31,1875. Entonces, la varianza es 31,1875. Entonces tenemos desviación media y varianza y todos los datos bien ordenaditos, nuestros cálculos en la tabla. Y por último pide calcular la desviación típica. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces automáticamente desviación típica, raíz cuadrada de 31,1875 y obtenemos que la desviación típica es 5,58. Y con eso entonces completamos todo. Tenemos desviación media, varianza y desviación típica. ¿Está? Entonces aquí cerramos esta parte de las medidas de dispersión o de variabilidad también para datos agrupados. Y por último tenemos una medida más que se utiliza, pero no está dentro de los datos de variabilidad ni nada, ¿verdad? O sea, forma parte también, pero no es que se considera mucho así como los demás. Entonces, pero se utiliza para hacer interpretaciones de los resultados. Entonces, el coeficiente de variabilidad, ¿verdad? Tiene algunas características. No tiene unidades de medida. Es una medida relativa de variabilidad y permite realizar comparaciones entre conjuntos de observaciones con distintas unidades o medias diferentes. Entonces, supongamos que yo quiero medir la variabilidad de los datos entre un grupo de... entre dos variables diferentes. Por ejemplo, entre el peso y la altura de los estudiantes. Entonces, ¿qué ocurre? El peso generalmente está en kilogramos o en gramos y la altura está en centímetros o en metros. Entonces, ¿qué ocurre? No puedo hacer una comparación directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno es kilo y el otro es metro. Son cosas diferentes. Entonces, no se puede comparar, no puedo decir existe una mayor dispersión entre estos datos, entre el peso o una mayor dispersión en comparación con la altura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las unidades de medida son diferentes. Entonces ahí se recurre al coeficiente de variabilidad. Se calcula el coeficiente de variabilidad de los pesos y se calcula el coeficiente de variabilidad de las alturas. Y ahí se comparan esos resultados. Por eso dice que él no tiene unidades de medida. Entonces, es como si fuera que me sirve para unificar las medidas para poder ser comparadas. Y aquí entonces dice, tenemos un límite, digamos, ¿verdad? Que se considera un coeficiente de variabilidad mayor a 50%, indica alta dispersión en los datos, ¿verdad? Si el coeficiente de variación salió mayor que 50%, entonces quiere decir que los datos están muy dispersos entre sí. Pero si sale menor que 50%, entonces quiere decir que los datos corresponden a una distribución uniforme. Es una tabla, es una distribución, digamos, de datos muy simétrica. Están muy pegaditos, muy parecidos los datos entre sí. No hay mucha dispersión entre ellos. Y ahí tenemos dos casos. Tenemos el que es para la población y tenemos que es para la muestra. En realidad las fórmulas son iguales, ¿verdad? Prácticamente cambian las nomenclaturas, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de población, dijimos que la desviación típica se representa por esta letra griega, que viene a ser omega, y se divide por la media, que viene a ser mu, ¿verdad? Cuando hablamos de una población. Esta división se multiplica por 100 para sacarlo en porcentaje. Si hablamos de la muestra, entonces la desviación típica se representa por S mayúscula, se divide por la media, que es la X barra, y se multiplica por 100.
Cuando hasta ahora, en este preciso momento, ¿verdad? Todo lo que nosotros vivimos hicimos, estamos trabajando con muestras. Entonces utilizamos estas nomenclaturas, ¿verdad? No, todavía nada, no hablamos de la población, pero vamos a verlo, vamos a ir hablando y vamos a ir diferenciando ya dentro de poco en otros ejercicios y en otros contenidos la muestra de la población. Y como que ahora hablamos solamente de muestras, entonces utilizamos solamente estas nomenclaturas. ¿Estamos? Entonces, la forma para calcular el coeficiente de variabilidad es desviación típica dividido la media por 100 para poder obtener un porcentaje. Y se expresa en porcentajes. ¿Estamos? Entonces, con esto sí ahora cerramos todo lo que viene a ser la parte de las medidas de dispersión.